Bienvenidos a esta materia de marco legal de las organizaciones. Muy buenas tardes, empezamos con la sesión 10, parte 2 de comercio exterior, pero ahora vamos a tocar el tema de despacho aduanal, que tiene que ver mucho con todo el desarrollo de exportaciones e importaciones. Para iniciar, hay que definir lo que es despacho aduanal, y es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancía del país, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes deben de realizarse estos en la aduana. En el caso de autorizaciones, consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores, tenedores, remitentes, agentes o apoderado aduanal autorizado. Entonces, hay que definir y ver todos los procesos que tienen que ver con estos actores y con estos procedimientos dentro del despacho aduanal. Todo eso es la definición de despacho aduanal. Entonces, dentro del despacho aduanal tenemos varios procesos, tenemos varios pasos, que son 14 pasos. Inician por el arribo de la mercancía al territorio nacional, en el caso de importación, por ejemplo. Y aquí es donde nos empieza o nos pudiera asesorar o generar una asesoría la agencia aduanal para ver por cualquier medio de transporte que se vaya a desarrollar el arribo de esta mercancía y al mismo tiempo en qué aduana se va a depositar, ante qué aduana se va a hacer el trámite, con el fin de ver bien la logística de transporte y de cómo va a arribar y de que si va a ser tanto como una importación temporal o definitiva. Pero antes de ver ese tipo de clasificación y el régimen arancelario, vamos a tener que ver estos 4 puntos. ¿Dónde arriba? ¿Cuál es el medio de transporte? ¿Dónde se va a depositar? ¿En qué aduana? ¿O ante qué aduana? Y la aduana, si es un lugar autorizado para el ingreso de ese tipo de mercancías. No todas las aduanas están abiertas para cualquier tipo de mercancía. Y esto lo podemos ver en el artículo 1, 10, 11 y 23 de la ley aduanera. Entonces, para ello, como punto 5, se depositan en el almacén especial de la aduana o el recinto fiscal o fiscalizados dentro o afuera de una aduana, con el fin de que el SAT vea qué es lo que se tiene de cierta manera y que sea un recinto fiscalizado o administrado por la iniciativa privada o ya sea por el SAT. Y tenemos un plazo para la salida de 3 días para la mercancía perecedera y 3 meses para exportaciones y 2 meses para lo demás. En sí, empezaremos a establecer si se deposita para destinarse a un régimen aduanero, como en el caso de régimen definitivo, temporal, depósito fiscal también, si es que todavía no lo vamos a comercializar, para que ahí poder generar cualquier cuestión de depósito. Si está en tránsito de mercancía, la mercancía, si es un TER, recinto fiscalizado, un término de recinto fiscalizado, o también es un régimen fiscalizado estratégico, porque también hay recintos estratégicos que están fiscalizados, que en su momento pues ya veremos qué es de lo que tratan. Esto lo podemos ver en el artículo 14, 23, 25, 29 y 30 de la ley aduanera. Entonces, una vez de que es depositado y se le quiere destinar un régimen aduanero para que sea aplicado un arancel, vemos que el agente o el apoderado aduanal efectuará la inspección previa a la mercancía. Una vez de que se genere la clasificación arancelaria, que es el 8, se clasifica la mercancía y se determina las contribuciones a pagar y los documentos a presentar conforme al régimen aduanero. Ya sería la clasificación arancelaria que se le daría, porque por medio de esa se clasifica el pago que vamos a realizar, cuánto nos van a cobrar para la importación. Se formula la declaración fiscal, se genera el pedimento y se envía la información al prevalidador para que empiece todo el trámite de importación, ya de manera formal, con la cuestión de los pagos. Esto lo podemos ver en el artículo 16A, 40, 41, 42 y 81 de la ley aduanera.
Una vez de que se formula esa declaración fiscal, pasamos a la parte 10, donde por medio de la SAI se valida la información proporcionada dentro del pedimento, se procede a la impresión y formato del pedimento y se procede a efectuar el pago de los impuestos ante los bancos dentro de la misma aduana. Esto lo podemos ver en el artículo 30 y 81 de la ley aduanera. El agente aduanal recoge la mercancía del almacén, entregando una copia del pedimento y se presenta la mercancía al módulo de selección automatizado para su reconocimiento o no. Si el SAI determina desaduanamiento libre, la mercancía pasará al segundo reconocimiento. Si no, otra vez hay que volver a hacer un reconocimiento inicial. El artículo 15 y 43 nos establece este procedimiento. Ya una vez de que pasa el 14, que por ejemplo lo negaran, otra vez se determina el desaduanamiento libre o la mercancía pasará a un segundo reconocimiento. Este semáforo puede indicar el reconocimiento o el desaduanamiento libre, ¿sí? Esto viene en el artículo 43. Entonces, las obligaciones para declarar la cuestión en referencia a dinero en la aduana, las personas que ingresen o que salgan del territorio nacional o transporten más de $10,000 tendrán que declararlo. Las personas físicas deberán de presentar una declaración ante la aduana o manifestar a empresas de mensajería o paquetería este tipo de situaciones de que se están manejando más de $10,000. Empresas de mensajería o paquetería presentar la declaración y operaciones con pedimento que contengan estas cantidades lo deberán de declarar también, que sea más de $10,000 en cuestiones de movimientos. Y esto lo establece la ley, artículo 9 de la ley aduanera. Pasamos a los lugares y horarios autorizados para despachar, para los despachos aduaneros. Las operaciones aduanales deberán de realizarse en los lugares autorizados, que aquí abajo se mencionan, en el día y horas hábiles para efectos de realizar cualquier trámite, que en el caso de los lugares autorizados son las aduanas, las secciones aduaneras, los aeropuertos, los cruces fronterizos, los puertos y las terminales ferroviarias. Ahora, las autorizaciones especiales para cambio de aduanas de destino, despachos domiciliarios de exportación, tráfico aéreo en horas inhábiles y despacho en lugares distintos al autorizado en tráfico marítimo y transbordos, pues estos son autorizaciones especiales y que ya son muy conocidas por ciertas cuestiones de logística, ¿no? Entonces, también tenemos a lugares autorizados y horarios autorizados para despachar, el horario de entrada y salida, la carga y descarga, el transbordo y el almacenaje. De la misma manera tienen que ser lugares autorizados y en horas y horarios hábiles. Y los días y horas hábiles se considera días y horas hábiles en el anexo 4 de la RCG. Ahí viene cómo pueden ser consultados de acuerdo al artículo 10 de la ley aduanera. Ahora, el procedimiento para transbordo, como concepto, la mercancía despachada que se descarga de una aeronave o un barco a otra, ese es el concepto de transbordo, y facilitación bajo la responsabilidad del transportista o mediante un agente o apoderado aduanal también se puede desarrollar. Esto viene en el artículo 13 de la ley aduanera. Ahora, también tenemos almacenaje gratuito que permite el almacenamiento gratuito de mercancías de conformidad con lo siguiente. Importación tiene 2 días en lo que viene siendo el tránsito aéreo para que no le cobren uno la cuestión del almacenaje. Para tráfico marítimo, 5 días. Para exportaciones, 15 días todas las mercancías. Y para minerales, 30 días. Durante el plazo en el que se permita el almacenaje gratuito de las mercancías, solamente se pagará el servicio de manejo de las mismas y las maniobras para el reconocimiento previo, de acuerdo al artículo 15 de la ley aduanera. Entonces, pasamos al artículo 23 y 25, donde nos habla de los objetivos de depósito ante aduana. El propósito es que las mercancías quedaran en disposición de la aduana en recintos fiscales o fiscalizados con la finalidad de que sean asignados a un régimen aduanero para poder saber qué es lo que van a pagar. Y los requisitos, tratarse de aduanas de tráfico marítimo o aéreo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar aduanas terrestres para tales efectos.
Las mercancías peligrosas están sujetas a autorizaciones especiales. El depósito, de acuerdo al artículo 24, el depósito ante aduana de equipaje internacional, la mercancía de pasajeros internacionales podrá quedar en depósito en cuanto no vayan a destinarse a un régimen aduanero. El etiquetado, muestreo o conservación de aduana, las mercancías podrán ser objeto de actos de conservación, examen o toma de muestras, almacenaje, análisis de vigilancia y etiquetado. Estas son las actividades que se pueden desarrollar con respecto a etiquetado, muestreo y conservación de las aduanas, siempre que no altere la naturaleza del bien, ¿sí? Entonces, pasamos a los diferentes regímenes que hay aduaneros, de acuerdo al artículo 90, y nos dice que puede haber definitivos, temporales, en tránsito de mercancías, depósitos fiscales, elaboración de transformación o reparación de recinto y recintos fiscalizados o estratégicos. Dentro de los definitivos pueden ser importación-exportación, los temporales bajo el mismo concepto, importación-exportación. El tránsito de mercancías puede ser interno o internacional, de que interno que sean en tránsito hasta para llegar al último destino, internacional que pasen por el territorio para llegar a un destino determinado. El depósito fiscal es con el fin de que se deposite y que se genere en un almacén un certificado de que está depositado ahí, poder hacer cualquier transacción bancaria que se quiera, y o previo a su comercialización para saber si se puede vender ahí o no. Y la elaboración de transportación o reparación del recinto, pues si tiene que generar alguna modificación o reparación de este producto dentro del recinto, y los recintos fiscalizados y estratégicos, según el producto, también nos llevaría a este tipo de régimen. Dentro del artículo 24 nos habla de las causales y plazos de abandono de mercancía. Esto se debe de prever con el fin de que no se pierda la propiedad del producto, ¿no? O de la mercancía que se está importando o exportando. Y nos dice expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito, de que ya se abandona, ¿no?, el producto, cuando no sean retiradas dentro de los plazos. Tácticamente, si ustedes lo expresan por escrito o se pasan de los plazos, pues van a perder el derecho sobre su mercancía. Y nos dicen que 3 meses tratándose de exportaciones, nada más tienen 3 meses para hacer el movimiento de exportación. 3 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas, así como de mercancías perecederas de difícil descomposición y de animales vivos, de fácil descomposición, perdón, y de animales vivos. Los plazos a que se refiere este inciso serán de hasta 45 días en aquellos casos en que se cuenten con instalaciones para mantenimiento y conservación de mercancías que se trate. 2 meses en los demás casos. Y también nos lleva aquí de que el artículo 59 nos habla de las obligaciones del importador y nos lleva a tener control de inventarios automatizados, que es lo que se está disponiendo de esas importaciones. Comprobar el origen y procedencia de la mercancía, elaborar el manifiesto de valor y hoja de cálculo, registrarse en el padrón de importadores y sectores específicos en su caso, y registrar a sus agentes aduanales para que puedan hacer cualquier movimiento dentro de la aduana. Y por último, se establece que el agente aduanal tiene las siguientes obligaciones. La obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar la convocatoria para agentes aduanales, recibir los documentos de los agentes aduanales, practicar el examen psicométrico y publicar las patentes autorizadas de agentes aduanales. Ahora, también las obligaciones por parte de los agentes aduanales, de acuerdo al artículo 161, es registrar la patente aduanal de adscripción, poder nombrar representantes también para que se haga el ejercicio del agente aduanal y presentar la solicitud de designación de mandatarios en su caso. También, de acuerdo a los derechos del artículo 163, tiene derecho el agente aduanal a ejercer su patente, construir una sociedad que facilite la prestación del servicio, solicitar cambio de adscripción, designar mandatarios, cobrar honorarios, suspender actividades voluntariamente y designar agentes aduanales sustitutos.
Entonces, esto tiene que ver con el despacho y los agentes aduanales para lo que viene siendo las actividades de exportación e importación de mercancías.